Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga ricamente. Qué bueno que pueden estar ahí otra vez visualizando, viendo, oyendo este video donde puedan estar. Gracias a Dios por esto y gracias a todos los que colaboran, a la iglesia Hope Chapel, a mi hermano Jonathan, que siempre le agradezco, ya que técnicamente sin él no podríamos hacer esto. Gracias, Johnny. Yo sé que estás más ocupado ahora, pero el Señor te sigue usando, hermano. Bien, gracias a las personas que se han comunicado por este principio del libro de Corintios. Gracias por sus comentarios. Quiero decir algunas cositas sencillas antes de continuar o de empezar esta clase. Y antes de orar, varios hermanos se han comunicado dándome sus comentarios. Gracias a todos por hacerlo. Quiero hacer un énfasis especial. Recuerden, no estoy dando aquí palabra de Dios. Lo que yo digo no es palabra de Dios. Son las opiniones personales a través del estudio que saco de la palabra y especialmente la doctrina de nuestra iglesia, Hope Chapel Presbyterian, que ustedes saben que soy anciano de esa iglesia. Las opiniones que yo doy o los estudios que yo doy no son palabra de Dios. Palabra de Dios es la Biblia, ¿ok? Por eso está aquí. Cada uno debe llegar a sus conclusiones. Yo sé que especialmente en el libro de Corintios vamos a encontrar muchas formas de diferir en ideas. Lo importante es el centro de esta enseñanza y lo vamos a ver, por cierto, hoy en la clase que tenemos. Pero hay cosas por los costados, y vamos a hablar un poquito de eso en la clase, que cada quien debe tomar decisiones respecto a lo que Dios le habla en la palabra, a la doctrina que su iglesia, a la que usted pertenece, cree, y debe estar convencido de eso. Pero gracias por comentarlo, gracias por las ideas que me están dando. Me escribía especialmente y me hablaba, me mandaba mensajes de voz mi hermano John Rose de Venezuela, allá de Ciudad Guayana, Venezuela. Gracias, Johnny, por ese comentario. Pero repito, siempre digo que lo que no sirva del estudio, deséchelo, es mío. Si algo le sirve es del Señor, así que úselo. Y sobre todo la palabra. Pero repito, cada quien debe llegar a las conclusiones personales, a donde el Espíritu le dirija, y lo que también su denominación, su iglesia, cree y practica. Así que en base a esto podemos aprender todos, como dice la palabra, desechar lo malo, retener lo bueno, y yo espero que sirva de bendición para él. Con esta aclaración lo que quiero decir es eso. Comparto estos principios, espero que sean de bendición, y lo que no es de bendición, quítelo y échelo a la basura. Y también le agradezco a varios hermanos, José Contreras también, que está compartiendo esta clase con otros hermanos en Guatemala. Mi hermano Mauro también lo usa mucho en Guatemala. Y bueno, bendiciones de Dios para todos. Y espero que pueda correr hasta que el Señor quiera. No es mi trabajo, es el ministerio del Señor, y a Él sea la gloria. Las personas que por decir así, me felicitan por estos estudios, gracias. La honra y la gloria siempre debe ser para el Señor y nunca para el siervo. Mientras hagamos su voluntad, somos siervos inútiles. Tengo un amigo también que habla mucho de ese tema, por cierto, y él sabe quién es. Bien, vamos a estudiar hoy la siguiente parte que nos toca. Vamos a trabajar en 1 Corintios 1, 10 al 17. Como dije al principio de la clase, son temas interesantes, se van a poner más interesantes cada vez. Va a haber material para mucha conversación. Lo importante es que cada quien aprenda a su nivel y cada quien aprenda de acuerdo a lo que el Señor está dirigiéndole. ¿Ok? Vamos a orar y pedirle al Señor sabiduría y luego hacemos la lectura. Gracias, Padre, por la bendición de poder comunicarnos otra vez de esta manera. Pedimos tu bendición, que mis defectos como hombre no puedan interrumpir el perfecto mensaje tuyo del Evangelio. Y permítenos, Señor, que sea tu Espíritu Santo. A menos que tu Espíritu Santo nos edifique, en vano trabajamos, Señor. Y por eso pedimos tu presencia, tu guía, y a cada hermano y hermana que esté escuchando esto, que a través de tu palabra y tu Espíritu Santo le enseñe, Señor, les enseñe. Y cada quien pueda formar su propio pensamiento y conclusiones respecto a lo que enseña tu palabra. Gracias por la bendición de tantos hermanos que nos están oyendo y compartiendo este mensaje. Y, Señor, úsalo de acuerdo a tu santa, divina, perfecta y bendita voluntad, Señor. Te damos toda la honra, toda la gloria a ti y pedimos todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén.
Bien, voy a estar leyendo 1 Corintios 1, 10 al 17. Dice así la palabra del Señor. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Chloe me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman, yo a Apolo, otros, yo a Cefas, y otros, yo a Cristo. ¿Cómo está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes o es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gayo, de modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Bueno, también bauticé a la familia de Estéfanas. Fuera de esto no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, y eso sin discurso de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Bien, aquí nos metemos ya en un trabajo más profundo cuando vemos a Pablo comenzando el cuerpo de esta carta. Y repito, como es una carta larga. Ya ustedes ven cuántos capítulos tiene 1 Corintios, pero no podemos estudiarla así de un solo completo, porque tenemos que hacer una clase de 12, 15 horas quizás, ¿verdad? Vamos a ir por partes, aunque estaremos refiriendo las cosas que vienen más adelante. Prácticamente se divide en dos partes esta carta que está escribiendo Pablo. La primera, la respuesta de Pablo a esa información recibida de palabra a través de esta familia Chloe, y también por una carta que los mismos corintios le hicieron llegar, y eso hablará ya del capítulo 7 en adelante. La primera parte se va a referir más que todo a la información de esta familia Chloe sobre la iglesia que están aquí a referencia, ¿verdad? Esta primera parte, más o menos desde este comienzo del 1:10 en adelante hasta el 6:20 más o menos, Pablo se va a enfocar en los 4 problemas que afligen o que están perturbando el desarrollo de esta iglesia en Corintio. Repito, no todo en este pedacito que leímos, pero lo va a seguir haciendo, ¿verdad? Va a estar hablando de las facciones o las divisiones que se encuentran entre ellos, que están molestando mucho. Va a hablar sobre el tema del incesto, también en el capítulo 5, al principio del capítulo 5. Va a trabajar sobre otro problema que se llaman los litigios o los pleitos entre ellos, allá en el capítulo 6. Y por último, dentro de esos 4 divisiones de problemas que está viendo Pablo, va a hablar sobre el tema de la inmoralidad sexual en general, 6 del 12 en adelante. Una iglesia con problemitas, ¿verdad? No sé si alguno de nosotros quisiera ser miembro de esta iglesia. Pero una iglesia con problemas, imagínate, divisiones o fracciones, incesto, litigios e inmoralidad sexual en general. No, una iglesia no muy fácil para Pablo. Esta familia de Chloe, no se habla mucho de ellos, no se sabe mucho de ellos, que eran de Corintios básicamente y se comunicaban con Pablo. Ahí lo van a narrar de muchas otras maneras. Posiblemente va a hablar de ellos después en el 16, pero no está muy seguro todavía. Pablo va a dedicar en esta primera parte bastante tiempo al primer problema, las divisiones o las facciones que había entre ellos. Quizás es probable que le dedica más tiempo a este tema de las divisiones porque él entiende que este es el problema básico donde dependen o donde suceden los otros 3 problemas que ya les nombré. En este pasaje de aquí hasta el 17 se habla de ese problema básico de las rivalidades o facciones que están discutiendo entre ellos. Y parte de la solución que Pablo va a proponer, haciendo ese llamado a la unidad, también la va a presentar. Después del 18 en adelante hasta el 4, él va a enfatizar la importancia de la unidad y cómo poder lograrla. Ya en esos versos que leeremos para la próxima clase, él se va a referir a esa unidad, cómo lograrla, y vamos a ver que va a haber prácticamente 4 formas. Él dice, pongan la mirada en Jesús, ahí en adelante, 18 en adelante,
entender el verdadero significado o la verdadera sabiduría espiritual. Tengamos cuidado con esto, va a ser muy interesante verlo en el capítulo 2. Reconocer la igualdad fundamental de todos los cristianos, capítulo 5 en adelante. Reconocer que delante de Dios todos los cristianos somos prácticamente iguales. Y por supuesto va a hablar también de cómo se debe tratar a los líderes de la iglesia de la manera apropiada, especialmente el capítulo 4, vamos a estar hablando de ese tema. Pero en ese verso 10 que ya leímos, donde él dice, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Es interesante que, repito, ya más adelante veremos con más detalle todas estas cosas, pero recuerden esto, Pablo está diciendo en una palabra, les suplico, les exhorto a los cristianos de la iglesia. Y dice claramente, les exhorto y les suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo basa, porque ahí es donde basa Pablo su autoridad y da esas expresiones claves, ¿verdad? En el nombre de Jesús, en su poder, en su autoridad. ¿A qué deben hacer? A que se pongan de acuerdo, a que prácticamente digan lo mismo, practiquen la unidad. Quiten esas divisiones, quiten esas partes rivales que están viendo y lo exhorto, lo digo, lo ruego o lo suplico, como dice esta versión, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Prácticamente nos habla de la naturaleza de esas divisiones en el 11 y el 12. Ya lo leímos, ¿verdad? Ustedes pueden verlo otra vez ahí en su casa, el verso 11, donde digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo soy de Pablo, otros dicen, yo de Apolo, otros dicen, yo a Cefas, o yo sigo, ¿verdad? Y otros, yo a Cristo. Interesante que se refiere a esas rivalidades. Apoyo a diferentes líderes. Recuerden, hermanos, ya había diferentes posiciones teológicas. Recuerden que otros días hemos estudiado quizás aquella idea entre que Pedro y Pablo, cada uno proponía un tipo de evangelio. Pedro un poco más conservador, pegado al judaísmo. Pablo un poco más liberal, ya sin tanta forma de estructurar religiosa con el judaísmo. Y recuerden que hubo aquella discusión grande en Gálatas 2, allá en Antioquía. Y quizás había mucha discusión de tener un evangelio un poco más legalista o un poco más libre de la ley. Pero aquí vemos que también nombra a varios líderes. A ese Apolo, que lo estudiamos cuando estudiamos Hechos 18, por cierto, decíamos que era un orador muy elocuente. Y se agrupaban algunos con él porque realmente era atractivo el tipo de forma de hablar, ¿verdad? De este Apolo. Aunque no hay evidencia ninguna que entre ellos, Pedro, Pablo, Apolos, haya habido rivalidades. Al contrario. Luego también va a hablar un poco más adelante, no todavía porque estamos apenas en el capítulo 1, 10 al 17, va a hablar sobre rivalidades entre ricos y pobres. Tengamos cuidado con esto, ¿verdad? Y se manifestaba mucho esto durante la cena del Señor. Qué triste, ¿verdad? Y lo vamos a ver ahí en Corintios 11, 1 Corintios 11. Hay una división también importante de estos los líderes. Unos dicen Apolos, otros dicen Pablo, otros dicen Pedro, inclusive algunos dicen a Cristo. Había hasta un partido, un grupo que decía somos de Cristo, no somos de ninguno nosotros, pobres y ricos, y también de los líderes. Parte de estas divisiones están tan repartidas y este grupo que sigue a Cristo, que quizás se siente lo más apegado a él. Esa autoridad de Pablo o de Pedro o de Apolos era la que estaban jugando entre ellos. Quizás también había divisiones geográficas de dónde vivían los grupos en la ciudad. Pero Pablo responde a esto con 3 preguntas, yo diría retóricas, porque no está esperando que alguien responda, porque por supuesto las respuestas a estas preguntas todas son un rotundo no. Y la primera pregunta, y en eso que estábamos leyendo en el capítulo 13, cuando él dice, ¿cómo? La primera pregunta, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que hemos sido bautizados en el nombre de Pablo? Las 3 preguntas retóricas que por supuesto todas las 3 tienen respuesta negativa. Claramente dice, yo no bauticé a muchos. Parece que había también discusión con el tema del bautismo.
un poco parecido a lo de hoy, ¿verdad? Tal venido Cristo, fue crucificado Pablo por ustedes, soy yo el Salvador, o fueron bautizados en el nombre de Pablo. Vemos aquí entonces una posible clave de toda esa rivalidad. Recuerden que esto pasa mucho con la gente que lo guía a la gente a Cristo. Cuando alguien se convierte en el papá espiritual, como se dice también, ¿verdad? Que lo guía a Cristo, quizás queremos seguir a ese porque nos resulta más familiar. Pero Pablo hace ese llamado en esa prédica y dice claramente, yo lo bauticé, yo fui llamado a predicar, no fui llamado a bautizar. Bauticé a algunos ahí para que no se regara. Eso lo delegué en otros. Y más adelante va a seguir haciendo ese énfasis muy especial. Y el mensaje que dice Pablo de su predicación, dice, yo fui llamado a la proclamación de Cristo y a ese Cristo en la cruz, o va a hablar de la crucifixión. No tanto el bautismo, eso no era mi tema, decía Pablo. Mi tema era Cristo y predicar a Cristo. Y cualquier otra doctrina, no importa el tipo de doctrina que sea, por lo general, lo que Pablo quería era enfatizar a Cristo. Cualquier otra doctrina para él quedaba en la periferia. No que no era importante, tengan cuidado y no poner palabras que yo no estoy diciendo. No que no fuera importante, sino que su centro de predicación era Cristo y especialmente ese Cristo crucificado. Pablo quería asegurarse que estaba separando lo humano y lo divino. Y no se le podía dar importancia a la retórica humana, sin enfatizar más bien el mensaje central, que es el mensaje de la cruz. Recuerden una cosa, hermano. Después de todo, para el mundo, para los no cristianos, este mensaje de la cruz es locura. No son sabiduría para el mundo. Y recordemos esto, si ustedes pueden leer ahí mismo en 1 Corintios 1:18, 1:21, 1:23, Pablo hace varias veces ese énfasis. El mensaje de la cruz para los no cristianos es locura. Dice, no es mi sabiduría sobre la que descansa esto, no es sabiduría humana, la cruz es locura para el mundo. Es la sabiduría de Dios donde descansa todo esto. Por eso el mensaje de Cristo, de Pablo, estaba centrado en la cruz de Cristo porque es la respuesta a la humanidad. Las otras cosas vienen como añadidura con todo lo que después del aprendizaje y el crecimiento. Pero el centro del mensaje para Pablo era la cruz. Y aquí vemos varios principios que nos podían ayudar a nosotros a trabajar con las divisiones que también aquejan a nuestros propios grupos hoy. Y puede aplicarse a cualquier cultura. Primero, Pablo usa esa expresión, le suplico. En otras versiones dice, le ruego. Y esto evita, por supuesto, errores en lo que Pablo va a decir. Primero, él no exige que se haga lo que él dice. No dice eso, les estoy pidiendo, rogando o suplicando, como dice la versión que yo tengo aquí, ¿verdad? Y segundo, no está ignorando el problema. Él enfrenta el problema, pero lo enfrenta de una manera bastante humilde, recordando que su autoridad no proviene o no procede sino de la única fuente válida de autoridad. No, Pablo no dice, le suplico porque yo digo, le suplico en el nombre de Cristo Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en el versículo 10 lo deja muy claro. Y esa primera iglesia, quizás de esa primera época del cristianismo, no era una iglesia no eran muy democráticos, no se decidían las cosas, y lo vemos en el libro de los Hechos, por el 50+1 de la iglesia. No eran tan democráticos o congregacionalistas como lo somos muchas iglesias hoy, ¿verdad? No era que ganaba la mayoría por decisiones, algunas veces impuestas por la autoridad. Ellos esperaban, por lo general, que las decisiones fueran por unanimidad o por voto de consenso. Y solo cuando, o esperar hasta que esa unidad se dé. Lo pudimos ver en Hechos 1:14, Hechos 4:24, Hechos 15:25, los que están recordando también el libro de los Hechos. Pablo no se opone a ningún grupo. Él no dice, los de Apolo tienen razón, los de Pablo tienen razón, o los de Pedro tienen razón. No nombra ninguno, porque hubiera sido peor, o una división peor la que él hubiera creado, ¿verdad? Él trata de eliminar esas actividades divisorias y trata de buscar la armonía. Pero tengamos cuidado, hermanos. Él no pide una unidad de criterio.
lo que está preparando el tema para hablar de la diversidad, inclusive de la diversidad de dones, que se va a referir más tarde en los capítulos 12, 13 y 14. Pablo, podemos decir con claridad que no cree en la clonación cristiana. Él no cree que todos tenemos que ser iguales. Al contrario, va a decir después que tenemos diferentes dones. Lo contrario a la división y lo que Pablo está proclamando aquí o enseñando es la cooperación en el cuidado mutuo. Es la preocupación mutua, la coexistencia apacible, la edificación en amor. Eso es lo que está pidiendo él. Y después se va a referir a la idea de un solo cuerpo. Y él no explica mucho, ni describe esas diferentes divisiones, ni quiénes eran de cada grupo. Y gracias a Dios que no lo hace, porque esto nos permite a nosotros aplicar estos principios en diferentes circunstancias. Pablo está comprometido, sí, con la unidad del cuerpo. No importa el origen del conflicto. Y así estos principios nos pueden trascender a través de la cultura. Y lo que está hablando, por supuesto, en primer lugar, uno de los temas que está atacando es el legalismo, que por cierto también es una división que a nosotros nos afecta el día de hoy. El legalismo que ha ahogado el crecimiento de muchos grupos cristianos por muchos siglos. El pensar en ser legalistas y empujar a la gente a cambiar, a obedecer la ley. La tendencia a elevar quizás también algunas formas por encima de la esencia verdadera. Y esto pasa mucho, por ejemplo, con los temas de la Santa Cena, por ejemplo. Hay gente que si no toma la Santa Cena una vez al mes, así es la forma correcta, una sola vez al mes. Otro dice, no, tiene que ser toda la semana. Otro dice, no, pero tiene que ser una copita que me entreguen o que yo agarre, o el pan, si es pan sin levadura o si es copa de vino, literalmente. Recuerda, forma y esencia. Pablo quiere poner énfasis en la esencia de estos principios, incluyendo el bautismo, por cierto, y vamos a hablar un poquito de eso, porque quizás es una de las cosas que más dividen hoy en muchos grupos. Pablo va a hablar de eso. La esencia de la Santa Cena, de la Cena del Señor, de la comunión, la esencia del bautismo no está en los elementos, en el agua o en el vino o en el pan o en la edad del bautismo o que si antes o si después, en cuánta agua se le echa. No, la esencia está en la enseñanza que esto tiene en su palabra, no tanto en los elementos. Los elementos siempre son la forma, ¿verdad? Y tenemos que cuidarnos mucho de eso. Lo vamos a hablar en un momento, por cierto, un poquito más detallado. También habla de los líderes. Siempre habrá gente fiel, a veces al fundador del movimiento o al fundador de la iglesia. Y a veces esto divide. O fieles a su tradición, uno dice yo soy luterano, o wesleyano, o metodista, o presbiteriano, o bautista, o de cualquier otro grupo, ¿verdad? Y a veces estos grupos que dicen yo no soy esto, yo no soy aquello, como que se convierten más denominacionales que aquellos que quieren ellos evitar. En el verso 13, Pablo recuerda algo muy importante, el carácter único que es la expiación de Cristo. Voy a leer otra vez para ustedes el versículo 13, ¿verdad? Dice así, ¿cómo está leído Cristo, Pablo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? 14, gracias a Dios que no bautizó a ninguno, y lo sigue narrando ahí. Y más abajo va a decir, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, y esto sin discurso de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. En el verso 17. Nos recuerda eso Pablo muy claramente, 13 al 17. La único importante aquí es esa expresión del sacrificio de Cristo. Y no podemos elevar las otras cosas a la misma altura de la salvación. Imposible hacerlo, repito. No es el bautismo, cómo lo practicamos, o la cena del Señor, comparado en la predicación con la expiación, la sustitución, el perdón de Cristo Jesús que obtuvo para nosotros en la cruz. ¿Por qué? Porque no soy salvo a bautizarme. Recuerden, el bautismo es un símbolo, igual que la Santa Cena, igual que muchas otras cosas. Son símbolos que nos dejaron para recordar algo. Por eso Cristo dijo en la cena, haced esto en memoria de mí hasta que yo venga. Y no instituyó exactamente una simbología en el sentido de que tiene que ser así y así. Igualmente con el bautismo.
El bautismo es una doctrina muy importante y lo fue desde la primera iglesia, y muy a menudo ocurría esto exactamente después de la conversión del cristiano. Ocurría lo del bautismo. Y si no recuerden, Hechos 8:36. Y se relacionaba mucho el bautismo con el tema del arrepentimiento. Recuerden ahí en Romanos 6, 3 y 4. Y aquí lo pueden recordar también esto. Recuerden, en nuestra denominación, recuerden que nuestra iglesia es presbiteriana y pertenece a una organización llamada Iglesia Presbiteriana de América. No es muy grande, por cierto, la organización, pero así se llama. Practicamos lo que conocemos como el bautismo infantil. Por supuesto, lo voy a dejar muy claro, no como medio de salvación. Recuerden que es una marca de iniciación, de inclusión de nuestros hijos dentro del mismo pacto de gracia que le da a los hijos y a los padres toda esa parte de estar incluido dentro de lo que Dios mismo le dice. Dice, repito, no creemos en que el niño es salvo por el bautismo. Eso no lo creemos. Sí creemos que dentro del pacto de Dios, nuestros hijos están también cubiertos por ese pacto, y ellos va a llegar un momento a su edad adulta que puedan tomar su propia decisión. No son salvos por el bautismo que reciben de niños, pero sí los incluimos nosotros ahora dentro de nuestra comunidad para ser atendidos, cuidados, enseñados, para que cuando sean adultos, entonces ellos también puedan tomar su propia decisión. Pero tampoco creemos que es el único bautismo que existe, ni decimos que los otros no sirven. Al contrario, creemos que Dios puede guiar a cada uno a ese tema con mucha libertad. Aunque, repito, nuestra iglesia, nuestra denominación lo enseña y lo practica. ¿Son cristianos los demás que no lo enseñan y no lo practican? Sí lo son, por supuesto que sí, y así lo creemos. Repito, crea en este sentido lo que el Espíritu y la palabra le lleven a usted. No es cuestión de que crean lo que yo creo. No, para nada, ya lo dije desde el principio. Pablo, allá en 1 Corintios, ahí mismo lo estamos leyendo, en el capítulo 10, 1 al 12, él va a aclarar que el bautismo no regenera a nadie, no cambia a nadie. Ni el bautismo garantiza la salvación, y tengamos cuidado, mucho menos que nos divida esta enseñanza, ¿verdad? Y si nos está dividiendo es porque estamos haciendo una exageración en este punto, que la Biblia no lo da. Recuerden, lean y mediten ahí en 1 Corintios 10, 1 al 12, también en Hechos 8:36, también en la parte de Romanos, que también les sugerí que leyeran. Y si esto está sucediendo así, no es bíblico. Si alguien le dice a usted que solo es salvo, solo y solo si es bautizado, esa idea no es bíblica. Por supuesto, tampoco son las fronteras rígidas que a veces decimos, tiene que ser por inmersión, tiene que ser por aspersión, tiene que ser cuando niño, tiene que ser cuando adulto. Son fronteras rígidas que no están en la palabra específicamente explicada. Pero repito, no tiene que creer lo que yo estoy enseñando aquí. Vaya a la palabra, estudie la palabra, edifíquese con la palabra y tome la decisión que el Espíritu Santo le va a guiar que tomar. Por eso también sigue diciendo y hace muy claro lo que Pablo va a seguir explicando. Prepare el camino, especialmente en el verso 17. Él prepara el camino para lo que va a seguir, ¿verdad? Donde dice, no, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, y eso sin discurso de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. No es cuestión de la sabiduría o la inteligencia humana, es la cruz de Cristo. Recordemos, querido hermano, hay una gran división muy fuerte entre todo lo que es humano y todo lo que es divino. Aquello que pertenece a Cristo o al cristianismo, y aquello que pertenece a ideas sencillamente humanas. Si no enfatiza la cruz, que es el corazón del cristianismo, tengamos cuidado porque estamos haciendo sencillamente un énfasis humano. Y Pablo, en pocas palabras, nos da la clave aquí para promover esa unidad y dejar las divisiones. Centrarse en Cristo Jesús, centrarse en el mensaje de Cristo Jesús, más que exaltar dirigentes o más que exaltar doctrinas o pensamientos humanos.
Pablo siempre dice, apunto la cruz, llevo la cruz, vean la cruz. El mensaje central del Evangelio es la cruz. Por eso me gusta mucho cuando nuestro pastor en la iglesia Hope Chapel, nuestro pastor el reverendo Mateo Duboc, hace mucho énfasis. Él siempre llama a la gente a decir, vaya a la cruz. Y hay gente que se queja porque cada vez que voy al pastor y le cuento un problema, me responde lo mismo, vaya a la cruz, vaya a la cruz. En la cruz encontramos la respuesta, porque es el Evangelio la respuesta para nosotros. Y repito, esto promueve la humildad y promueve y quita la rivalidad o la arrogancia entre nosotros. Cuando nos damos cuenta que no son mis pensamientos, que no son mis ideas, que no son mis énfasis, sino es Dios y Cristo en la cruz. La cruz es el centro del Evangelio, porque la cruz implica el sacrificio expiatorio. Cristo murió por nosotros, tomó mi lugar, me sustituyó donde yo debía estar en la cruz. Ahí está el Dios hombre a favor de ese pecador necesitado para la salvación. Ratificado, vindicado por la resurrección corporal de Cristo y, por supuesto, su exaltación al cielo. Y repito, este es el racimo central o la médula del núcleo de nuestra fe. Las otras cosas son periféricas que nos pueden ayudar. En especial si nos divide, tengamos cuidado en no hacer tantos énfasis en símbolos externos más que en la esencia interior de ese símbolo que estamos usando. No dejemos que estas verdades, quizás menos fundamentales, que es el centro de la cruz, levanten barreras entre nosotros que nos quitan la comunicación o el servicio entre el pueblo de Dios. Y hay una reflexión importante que debemos usar nosotros. Recuerden que, por supuesto, hay muchas denominaciones dentro del cuerpo de cristianismo, ¿verdad?, en todo el mundo. Por supuesto, esto no debe confundirse cuando hay movimientos o sectores con doctrinas heréticas o de herejía, desobedientes a la palabra, que, por supuesto, como fieles al Señor, tenemos que separarnos de ellos. Y lamentablemente ha sucedido muchas veces. Pero también debemos recordar que muchas de estas denominaciones que hoy conocemos entre nosotros se han iniciado quizás en gran parte, con rivalidades personales o espíritu de intolerancia y a veces por cosas hasta geográficas. Sin duda que la falta de la unidad en la iglesia de Cristo es uno de los mayores escándalos que se puede experimentar de hoy en día. Recuerden, Jesús en Juan 17, y les animo que lean Juan 17, oró muy específicamente por esa unidad. Pablo en el capítulo 3 de Efesios la enseñó y la enfatizó también, especialmente cuando habla de esa unidad, los versos 9 y 10 de Efesios 3. Y dice claramente que esa unidad debe ser visible, no solo hablada. Toda iglesia debe ser un lugar donde la unidad se practica, sobre todo porque es el amor de Dios lo que nos une y no nuestras creencias en ciertas u otras maneras de hacer las cosas. Pero con tristeza tenemos que ver que hay muchas separaciones, a veces por la raza, nacionalidad, estrato económico, posición social. Yo diría hoy en día hasta por política. A veces se dividen las iglesias, lo cual por supuesto que es muy triste. Debemos esforzarnos en tomar decisiones en nuestras iglesias, no por un voto 50 y 50 o 50 más 1. Debemos buscar el consenso para así, sobre todo en decisiones muy cruciales, ¿verdad? Debemos buscar un consenso para ponernos de acuerdo y fomentar esa unidad y subordinar quizás mis propios intereses personales a lo que es la voluntad del Señor. A veces la música, inclusive hoy en día, se ha hecho parte de esas divisiones y algunas iglesias han optado hasta por tener 2 cultos. Creo que no debe ser así. Y aquí toma un énfasis especial el liderazgo de iglesia, que debe actuar con mucha sabiduría. Tengan cuidado también, hermanos, con lo que hoy llamamos las celebridades, bien sea de música o de predicación mismo, ¿verdad? Cantantes o grupos. Otro punto importante, analicemos el mensaje de la música, que a veces no se ajusta a la escritura y esto hay que evitarlo. Por supuesto que no apoyamos ningún movimiento ecuménico, no estoy hablando de ecumenismo entre las iglesias, y creo que Pablo jamás lo haría, jamás apoyaría algo así, pero que sí aprendamos que las doctrinas a veces como el bautismo, la Santa Cena, el milenio,
el arrebatamiento, el ministerio de la mujer, dones espirituales y muchas otras, no deberían convertirse en doctrinas, en barreras que nos dividen, ¿verdad? Más bien debemos buscar una comunión y una cooperación en todo esto. Recuerden, el reino es lo importante. Que tenemos denominaciones y creo que las vamos a tener por el resto de nuestra existencia, sí. Pero debemos y podemos hacer un énfasis en las cosas que nos unen y sobre todo en la cruz de Cristo, sabiendo que no es cuestión de sabiduría humana, sino de sabiduría de Dios. Quizás las cuestiones más conflictivas podemos orar para que el Espíritu Santo dirija a cada hermano a tomar las decisiones que debe tomar. A cada uno debe tomar la conclusión que el Espíritu le muestra que debe mantener. Pero nosotros debemos procurar mantener claridad y madurez en nuestras doctrinas fundamentales. Eso es sinónimo a hacerlo. Por cierto, estoy pensando en grabar una serie aparte de todo esto sobre doctrina. No para ahorita, pero lo voy a empezar a hacer los próximos meses en adelante. Una serie aparte que quizás va a estar montado en la página de la iglesia para que cada quien pueda consultarla al tiempo que pueda hacerlo. Pero debemos mantener claridad, madurez en nuestras doctrinas fundamentales de la propia iglesia a la que pertenecemos y, por supuesto, colaborar los unos con los otros. Pero toda esta colaboración sin comprometer, por supuesto, estos fundamentos de la fe. Podemos hacer esfuerzos evangelísticos, misioneros, conjuntos, sin comprometer nuestras doctrinas fundamentales. Dios quiere, hermanos, Dios quiera que aprendamos a mostrar la unidad y no la división. Así como el Señor Jesús oró en Juan 17, que sean uno como yo y el Padre somos uno, dice el Señor Jesucristo, nos dé la gracia el Señor de ser en nosotros, en nuestro grupo, forjadores de unidad. No forjadores de decisiones obligatorias, pero sí de buscar una unidad en el Señor, sabiendo qué es lo que Él desea. Seguiremos hablando de estas cosas. Yo espero sus comentarios. Repito, tomen lo bueno, dejen lo malo que no es del Señor y que el Señor nos bendiga a todos en este tema tan importante que vamos a seguir desarrollando. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Permítame orar por usted. Gracias, Señor, por este tiempo de compartir todas estas verdades. Gracias porque podemos edificarnos los unos con los otros, pero pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos edifique. Señor, tú eres el dueño, tú eres el Señor de la obra y tú quieres que la iglesia camine unida. No quieres que seamos clones unos con otros, porque para eso nos ha dado inclusive diversos dones. Pero sí quieres, Señor, que entre nosotros haya unidad de criterio, sobre todo en el mensaje central de la cruz. Bendice a cada hermano que está escuchando esto y que la paz de Dios esté sobre nosotros. En Cristo Jesús lo pido. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.